Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en Lucas capítulo 22, versículo 47 al 53. Ubíquense, por favor. 3 grupos aquí adelante, 2 grupos allá atrás, para que los micrófonos, que no queden tan lejos los grupos, para que los micrófonos no se tengan que trastear tan abruptamente. Voy a pedirle el favor a Pau, si nos puede leer esta porción a todos. Lucas 22, 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Gracias, Pau. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos conocerte, anhelamos que tu palabra sea atravesando nuestro ser y que tu palabra sea trayendo la vida. Entonces, permítenos, Señor, que nosotros dejemos de lado todo preconcepto, todo prejuicio, todo lo que nosotros queremos imponer sobre tu palabra, y más bien que nos arrodillemos para que sea tu palabra la que hable. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, grupo de Pau, ya comenzaron. ¿Cuál sería para ustedes el propósito de esa porción? Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería el versículo clave para ustedes de esa porción? Bueno, tomaríamos, bueno, esa sería mi opinión. Bueno, no, un minuto, hagan un consenso ahí entre todos. ¿Listo? Un consenso entre todos. A ver, entre todos digan cuál es el versículo que les parece que es el clave. Y ahí los que están aquí conectados por internet, para ustedes, ¿cuál sería el versículo clave? ¿Cuál es el versículo clave, Aarón? 53. El 53. Versículo clave. Muy bien. En el grupo de Pau. Marcela, ¿cuál es el versículo clave? 53. Con micrófono, por favor, que estamos conectados. 53. 53. Muy bien. Lleva 53.2. En el grupo de Adriana. Patricia, cuéntame cuál es el versículo clave. ¿Cuál? 53 también, Muy pastor. Bien. En el grupo de Carlos. Carlos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el Carlos? ¿Cuál es el 53 y el 51. Y el 51, ok. Muy bien. La mayoría 53. Hay varias maneras de poder encontrar el propósito de... No hay varias maneras. Digamos que uno combina muchos elementos para saber cuál será el propósito de ese versículo. Otra cosa es que uno mismo se narre a sí mismo esa porción de manera sencilla. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué es el templo? El templo básicamente es un grupo de sillas con un púlpito y un sistema de sonido para hacer el culto. Yo sé que hay más elementos, pero no, hay una camilla, hay unos extintores, no, eso ya son accesorios. Pero realmente lo central para un culto, que hayan sillas, que haya un techo y que haya un sistema de sonido. ¿Sí? No hay sistema de sonido. Bueno, ¿se puede sin sistema de sonido? Sí. Entonces, ok, pero que haya un predicador, por lo menos que hable fuerte. ¿Se puede sin sillas? Pues sí, en el piso. Bueno, entonces también. Entonces, ¿qué se necesita? Pues un lugar para predicar la palabra. Bueno, eso es una iglesia. Un lugar para predicar la palabra. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces uno simplificó. Entonces, en el grupo de Lucerito, Lucerito, cuéntanos esta historia
en los grandes trazos. Entonces, para poder contar la historia, uno ubica los personajes principales. Dime los principales personajes. A ver, Personajes principales. Bueno, personajes. Sí. Jesús. Sí. Judas. Sí. ¿Se puede decir la turba también? Sí. La turba, los 12, los apóstoles. Sí. Los sacerdotes, los capitanes, los soldados, pero ellos no venían con la turba. Sacerdotes, capitanes, Sí. eso no estaban. Sí. Sacerdotes, jefes de la guardia y ancianos. Bueno, y entonces ahora sí la cuento. Entonces ahora cuéntanos lo más escueta posible, lo más sencilla, simple, manteniendo los elementos principales. Bueno, están en Getsemaní y en ese momento llega una turba con Judas al frente y Judas se acerca a Jesús, lo besa y en ese momento los soldados reconocen que él es Jesús y los apóstoles quieren impedir que se lo lleven y Pedro saca uno de ellos saca la espada y hiere a uno en su oreja. Jesús se le acerca y sana la oreja del que lo hirió y les dice que por qué vienen a él con espadas, con palos a apresarlo, si él estuvo con ellos y lo conocieron, y que porque en ese momento no lo agarraron, no extendieron las manos para llevarlo. Perfecto. Ahí hiciste más o menos como ibas leyendo, ibas narrando lo que leías. Ahora sin leerlo, cuéntame la historia. No es la misma. Bueno, nada, estaban en Getsemaní y llegó una turba, Judas al frente de ese tumulto de gente para apresar a Jesús, ya se lo iban a llevar los romanos. ¿Para qué me dice ya se lo iban a llevar los romanos? Ese elemento sobra, ¿sí? Vamos bien sintético, pero muy bien. No te sientas mal porque estamos aprendiendo. No, yo no me siento mal. Estamos aquí en este ejercicio para aprender. O sea, me interesa más bien que se equivoquen para poder contribuir en el aprendizaje. O sea, textualmente lo que dice ahí. No textualmente, pues si fuera textualmente tendrías que leerme de nuevo la porción y ya la leímos. Casi textualmente, tú leíste y fuiste diciendo lo que leías otra vez. Ahora es más sintético. Por ejemplo, yo te digo, ¿de qué se trata la película de Parásitos? Entonces dice, no, es una familia pobre coreana que uno de ellos logra entrarse a una casa a trabajar y idean un plan para que todos entren a trabajar. Y entonces cuando están ahí que le han desplazado a los anteriores trabajadores, se dan cuenta que el esposo de la señora que estaba antes trabajando en la casa vive en el sótano de la casa en un recinto que nadie conocía. Y cuando se van de paseo los dueños de la casa, ellos arman una fiesta, pero resulta que viene la señora que tenía al esposo escondido, sale el esposo, se arma todo un rollo y al final resultan matando a toda la familia, a una parte de la familia rica y el hijo después, el papá queda escondido, el papá que asesinó queda escondido en el sótano y el hijo quiere volver a rescatarlo de alguna manera. Fin de la película. Bueno. Pero acabo de narrar 2 horas en 3 minutos. Bueno, sin embargo, creo que toqué los elementos principales. Bueno, entonces estaba Jesús con los apóstoles en Getsemaní y en ese momento llega un tumulto de gente con Judas al frente. Judas llega, se le acerca a Jesús, le da un beso y los apóstoles, uno de ellos le quita la oreja a uno de los soldados. Jesús se acerca, sana la oreja de ellos y les pregunta que por qué vienen de esa manera, que no es la forma, pues no, mentiras, no, que por qué vienen de esa manera a llevárselo, que si acaso no él estuvo con ellos y lo conocieron, pero que la palabra se debía cumplir, que, okay, que era la hora de las tinieblas, pues. Muy bien, ahí tocaste los elementos principales, ¿sí? Perfecto.
Fíjense que cuando uno resume, entonces ya quedan menos elementos. De esos elementos, ¿cuál sería tú lo que resaltarías? Dime una palabra, un verbo clave de ese resumen que sacaste. O de lo que está escrito. ¿Cuál sería un verbo que Pero ahí dices sí tú? puedo mirar o todavía. Sí, claro. No te sientas intimidada, por favor. Parezco que yo fuera aquí un sátrapa malvado. Mejor dicho, Stalin es un tonto aquí al lado mío, qué pena. Los que están afuera, yo soy un alma de Dios, créanme. Aquí que me hacen me hacen bullying. Marce, ¿cuál crees tú que sería un verbo principal? Entregar. Entregar. Miguel, ¿cuál crees que fuera el verbo principal? Verbo principal, potestad. Potestad. Claro que solo no... No más. El grupo allá. ¿Cuál sería el verbo principal, Lucerito? Habiendo estado, o sea, Habiendo estado. Tatiana, ¿cuál sería el verbo principal? Yo diría dejar. Dejad. Cuando dice basta ya, dejad. Bueno, basta ya. ¿Tú crees que con ese verbo todo se articula? Vicky, ¿cuál crees que es el verbo clave? Dejad. Dejad. En el grupo de Adriana, Armando. Capturar. Capturar. Alicia. No es tan fácil, ¿no? Pero fíjense. Voy a pedirle un favor. Cuando yo digo que cuente como un niño, no digo que hable como un retrasado mental. ¿Sí? Había una vez... No. A los niños no les hablen así, además. ¿Sí? Ellos se dan cuenta de qué le pasa a este adulto que tiene problemas. No, hable bien. Lo más sintético posible, cuénteme esta historia como para un niño. Adrián, cuéntame esta historia para un niño lo más sintética posible. Jesús estaba con sus discípulos y vino una turba para... ¿Qué es una turba? Perdón. Profesor, vino una cantidad inmensa de gente. Ok, vino una cantidad inmensa de gente. Ok, una turba es una cantidad de gente impresionante, violenta, para meter preso a Jesús. Otra vez cuéntame el cuento desde el principio. Jesús estaba hablando con sus discípulos y vino una cantidad impresionante de gente violenta para meterlo preso. Y al frente de esa gente estaba uno de sus discípulos, de lo que fue sus discípulos, Judas. Y Jesús... Profe, ¿qué es un discípulo? Un discípulo era una cantidad... Esos seguidores de Jesús que estaban muy cerca de él. Sandra, por favor, cuéntame la historia. Sandra, cuéntame la historia. Bueno, estaba Jesús... Ojo, no cuentes como dando la lección. Entonces, cuéntame la historia. Yo soy un niño y quiero aprender esta historia de Jesús. Cuéntame. Y sácala de tu espíritu. Cuéntame con los elementos importantes. ¿Qué es lo que los niños necesitan aprender de esta historia? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos va a mover a nosotros para que esta historia quede impregnada en el corazón de un niño que puede ser la única y la última vez que escuche el Evangelio? Y a partir de esta historia nosotros tenemos que sembrar la vida en los niños. Por eso tenemos que ser demasiado concretos. Cuéntame, Sandra. Dale. pues, no sé, o sea, les explicaría que... No. Cuéntame la historia a mí como si yo fuera ese niño. A ver, Diego. Mientras Jesús estaba, vino una cantidad de gente, mucha gente, ¿sí? A seguirlo, a escucharlo. No.
Muy bien. Muy bien. Pau. No. No se pongan, pero ¿por qué se ponen nerviosos? No se pongan nerviosos. Miren, 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 miren. Si nosotros, mire, si yo le dijera a ustedes, cuénteme Caperucita, cuénteme la Caperucita, tengan la seguridad que usted me cuenta Caperucita, rápido y con los elementos principales. La mamá envió a Caperucita con unos pasteles para la abuelita y le dijo, no hables con ningún extraño por el camino. Por el camino se encontró el lobo y le dijo, ¿para dónde vas, Caperucita? Con esos ojos tan lindos, con esa nariz tan linda. Dijo, voy a llevarle los pasteles a mi abuelita. ¿Y dónde vive tu abuelita? En el centro del bosque. El lobo se adelantó, llegó a la casa y se tragó a la abuelita y se disfrazó de la abuelita. Cuando llegó Caperucita le dijo, oh abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes para verte mejor? ¿Qué nariz tan grandes tienes para olerte mejor? ¿Qué boca tan grandes tienes para comerte mejor? Y se la comió. Y estaba pasando por allí un leñador que encontró al lobo durmiendo con la barriga llena, le abrió la barriga, sacó a Caperucita, sacó a la abuelita, le metió piedras y el lobo cuando se despertó le dio sed, se fue al río y se ahogó por el peso. Conclusión de la historia, hazle caso a tu mamá, no hables con extraños. La palabra clave, extraños. Extraño es una persona que tú no conoces. Si no la conoces, no hables con personas que no conoces. Leñador es la gente que raja troncos como tú. Bueno, ¿listo? ¿Listo? Esta historia toca sacar el elemento espiritual principal. ¿Cuál es el elemento principal? Para poder sacar el elemento principal, nosotros hacemos un análisis del texto. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. En primer lugar, toca colocar un contexto, porque esto no está ocurriendo en el aire. Jesús, no hay necesidad de decir Getsemaní. Jesús está con los discípulos orando. ¿Sí? Entonces el lugar, para colocar el contexto, lugar. Y ocurre un elemento que interrumpe esta acción. ¿Cuál es ese elemento que interrumpe esta acción? Llega Judas, y es muy importante como lo marca el evangelista, mire cómo dice. Entonces, dice, mientras aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas iba al frente de ellos. Entonces llegó un grupo de gente violenta y Judas iba al frente de ellos. ¿Sí? Ese es el otro elemento que interrumpe la cosa. Judas, bueno, un grupo violento, lo dijo muy bien Adriana, y Judas al frente. Judas, para identificar a Jesús, lo besó. De pronto el texto no lo dice, pero yo necesito identificar la historia. Entonces yo digo, ¿y Judas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está marcando ese beso? La traición. Es que no, por eso está marcando el evangelista que el que va al frente es Judas. Vinieron los sacerdotes, los escribas y los guardias. No los menciona, no los menciona. Al espacio, por favor, a Priscila para que se integre a ese grupo. Cuando llega una persona nueva a un grupo, uno le dice, ven, bienvenido, qué chévere que estés aquí. Y si llegó tarde, pues se va a sentir un poquito mal, entonces uno le hace mejor ambiente, no como yo que soy odioso, sino que le hace un buen ambiente. Bienvenida, Pris, qué rico que estés aquí, quieres tomar café, galletitas, bueno. Entonces, el evangelista está marcando este hecho, que Judas, el que comía con él del plato, está llegando al frente de la turba, pero es tan morrongo, es tan hipócrita, es tan doble, es tan ladino, es tan falaz, es tan mentiroso, archibaldo, despelucado, mequetrefe, que ni siquiera tiene los pantalones de decir ese es, sino que va y lo besa. No. Por eso es que en el ambiente popular se maneja eso, el beso de Judas.
Porque venga, si ya se untó la mano, úntese todo el brazo. Si ya se vendió, si ya se volteó, pues sea berraco y diga, ya me volteé, pero no, una media tinta. Eso está marcando el texto, eso es lo que está en el ambiente y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en medio de la enseñanza. Este hombre que anduvo con el Señor 3 años, que sanó a su papá de lepra, porque Simón el leproso, si usted lee entre líneas, es el papá de Judas. Este hombre que vio al Señor hacer bien todo el tiempo porque nunca hizo mal, que lo vio sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, caminar sobre las aguas, reprender el viento y el mar, porque era uno de los 12. Lo escuchó cuando se levantaba de madrugada a orar. Lo vio que no hubo maldad en él, no hubo falsedad, a nadie le mintió, a nadie engañó, a nadie le quitó la plata. A ellos les dio todo lo que tenía de sí, el conocimiento. Y este hombre es el que lo vendió. Pero ni siquiera tiene los pantalones para venderlo de frente. Pero ni siquiera, porque ¿usted cree que Jesús no se estaba dando cuenta? Pues es que es bien malvado. Viene una turba con palos, con teas a buscar a Jesús. Hola, maestro. Y Jesús le dice, Jesús le va a fregar la vida a Judas. Le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? ¿Usted se imagina lo que sintió Judas cuando le dijo? Además, porque Jesús no le está diciendo irónicamente, sino que le está marcando que amigo quiere decir el que sabe todas las cosas de su Señor. Porque no les ocultó nada. Amigo, ¿con un beso me entregas? Los otros discípulos, como acababan de estar en el cuento de que se durmieron en la oración y habían quedado como un zapato con Jesús, porque lo vieron angustiado, pero angustiado es angustiado. Y lo vieron como gritaba y todo. ¿Qué hicieron? Se acostaron a dormir. Y Jesús llegó Jesús llegó con gotas como de sangre sudando. Y cuando, ustedes se durmieron. No pudieron velar conmigo ni una hora. Fíjense que hay un reproche. El espíritu quiere, pero la carne es débil. No, ustedes no. Y miren, la cosa se va a poner durísima. El que no tenga espada, compre la capa. Como él les había dicho eso, pues el tonto de Pedro, no sabemos qué es Pedro, pero no lo dice el texto, sacó la espada y le cortó la oreja a uno, a Malco. Y entonces Jesús le dice, ay, oiga, ustedes no entendieron lo que les dije, otra vez vuelve a utilizar la expresión, basta. Y coge la oreja y se la pega al este. Y ahora sí, se voltea a los sacerdotes, a los principales, y les dice, oiga, ¿qué les está diciendo Jesús ahí? ¿Qué es lo que Jesús quiere realmente marcar ahí de los sacerdotes, los fariseos y los principales? ¿Qué es lo que Jesús quiere marcar? Mi querida, ahorita te saludé con el nombre, es que soy Marlencita, cuente. Micrófono para Marlencita. ¿A ti qué te...? Pero mire por qué con la palabra a nosotros nos da nervios, y si yo estoy hablándoles de la novela, ustedes me contarían todo el capítulo con pelos y señales. No tengan temor a equivocarse, equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Lee conmigo por favor el versículo 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué crees tú que quiere decirle Jesús? No le quiere decir, no, les está diciendo, pero pásanos de Reina Valera a nueva versión Marlene.
Yo no tengo nueva versión. ¿Sí? No, dime. Pues lo que quiere decir de Jesús, ay, perdóneme, Dios mío. Tranquila. Jesús les quiere decir, si estuvo con ellos, porque en ese momento no les hacían lo que le están haciendo ahora a él. Ajá. Que ¿De qué se están aprovechando ellos? De que estaban solos, mejor dicho, en un sitio apartado. Ajá, estaba apartado. Ajá. ¿Qué más características hay? Y que veo que es en el tiempo de Dios, no era el tiempo, en ese momento, no era antes ni otro día. Dice, bueno, realmente dice en el ese tiempo, momento. porque Sí. este es su tiempo, pero Porque ¿qué quiere decir en su tiempo? ¿Qué hora del día es? La noche, las tinieblas. No, las tinieblas, sí. O sea que ellos están haciendo todo ¿qué? ¿Usted no se ha dado cuenta que los congresistas de nuestro país legislan el 31 de diciembre? Las leyes que no, y lo hacen viernes para que sábado y domingo la gente se va a pasear, y el lunes ya firmamos. Y no exponen eso públicamente, y todo lo hacen morrongamente. ¿Por qué? Perdón que ponga ejemplos de la política, ¿no? Usted que es seguidor de los políticos, perdone. Pero entiende que están haciendo todo ¿qué? La potestad de las tinieblas. Es corrupción, eso es corrupción. Porque no están haciendo las cosas abiertamente. ¿Se dan cuenta que ese es el elemento que se está manejando aquí? De parte de Judas, un poco de parte de los discípulos y de parte sobre todo de los sacerdotes, los principales y de los guardias del templo. Ese es el elemento. Si eso es lo principal en esta historia, ¿cuál será la palabra principal? Y a veces el verbo es la misma palabra, a veces no. ¿Cuál será la palabra principal? Besar porque es una señal de afecto. Pero si yo digo la palabra señal es besar, ¿será besar el hecho que está marcando el tono, lo principal de esta lección? Lo principal es traición. Exacto, eso es lo principal. Aquí hay una mezcla entre traición y corrupción y morronguería y falta de pantalones, ¿sí? ¿Por qué no lo capturaron de día? Porque la gente, habían tenido que frentear al pueblo, entonces, no, hagámoslo de noche. Ellos cogieron un grupo de personas, si uno lee los evangelios se da cuenta que ellos a un grupo de personas, los instigaron, vengan para acá y les pagamos 10,000 pesos y voten por, ¿sí? ¿Para qué? Para capturar. Entonces hay un hecho aquí de maldad suprema, de corrupción, de propósito, de intencionalidad, de morronguería, y eso es lo que Jesús les está resaltando en su cara. Y lo mismo a Judas. Por eso le dice a Judas, con un beso me entregas, viejo. Al menos tenga pantalones, hermano. Al menos dígame las vainas de frente. Al menos, además que es que Judas, usted es un absurdo, hermano. Ya viene con la turba, usted está al frente de ellos. Hola, maestro. Jesús, que es muy bueno, yo le pongo su puño, ¿sí? Por traicionero, por falaz, por rastrero, por ladino, malvado, sinvergüenza, horroroso. O sea, pero ustedes logran captar que eso es lo que se está viviendo ahí. Imagínense eso tan tenaz. Jesús ha estado orando, Jesús está en un momento, usted sabe, cuando uno está en el momento crítico, uno se debilita. Eso es lo que quiere Satanás. Meterlo en la tentación. Y Jesús ha estado orando en un momento de agonía, o sea, él ha estado llorando y clamando al Padre, que era el que podía librarlo, y el Padre le dijo que no. Se para ver que los amigos estaban orando con él, y los encuentra todos durmiendo a pierna suelta. Dice, no friegue. ¿Sí? Entonces, oiga, ustedes no duerman, pero bueno. Y está en eso, y llega este bandido y le da el beso. Y los otros de noche ahí sí. Entonces, pero fíjense que Jesús mantiene ¿qué? El dominio propio.
Yo no sé si estaba tan calmado. Pero usted entiende que le quitan la oreja al otro y en lugar de decirle bien hecho que le quitó la oreja, no, llega y se la pone. Y él les dice, ellos dicen, ¿dónde? Si leemos los otros evangelistas. ¿Quién es? Después de que Judas lo identifica, estos morrongos todavía no se atreven. Todavía están dudando. ¿Quién es? Y Jesús sale adelante y les dice, soy yo. Y dice que ellos se cayeron del susto. O sea, uno ve aquí en Jesús todo el carácter. Y el resto de la gente, toda la cobardía. Eso es lo que está marcando esta porción. O sea, además en medio de la agonía, en medio de la prueba, en medio de... Porque Jesús, pero fíjese, ¿por qué está Jesús tan seguro? Porque ya el Padre le dijo, venga, va a morir. Entonces él dice, ¿sabe qué? Ya el Padre dijo que sí, entonces que pase lo que pase. Aquí no estoy, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder expresar eso a la congregación, o tenemos que expresar eso a nuestro grupo de estudio, o tenemos que expresar eso a los niños. A mí me asusta a veces que en la escuela dominical, por estar haciendo toda la parafernalia tan bonita, lleguemos a perder la esencia en la palabra. ¡Ay, los leonchitos! ¡Ya, chichi, leonchitos! Sí, pero ¿qué? ¿Pero la historia qué? ¿Qué es lo que va a marcar a los niños en su espíritu? ¿Qué es lo que va a marcar al grupo nuestro en el espíritu? ¿Qué es lo que va a marcar a la congregación en el espíritu? ¿Qué es lo que nosotros queremos que el Espíritu Santo hable a la gente? ¿Cuál es el punto central aquí? ¿Quiénes somos nosotros en esta porción? ¿Judas? ¿O los discípulos? ¿O los sacerdotes? Ojalá fuéramos Jesús. ¿Cuál sería la posición de Jesús? ¿Cuál sería la posición de Jesús en esta porción? Rocío, ¿cuál sería la posición de Jesús en esta porción? Bueno, ¿se dan cuenta todo el ejercicio que hemos hecho para poder hacer vívida esta porción en nosotros, en nuestro espíritu, entenderla? Entonces, no es dar una lección, no es contar una historia sin sentido, sino que nosotros, yo no sé ustedes, pero a mí se me eriza el alma, ¿sí? Inmediatamente la palabra comienza a cuestionarme a mí. Inmediatamente empieza a desafiarme, a decir, pues madre, ¿usted qué? ¿Va a ser un pelotas? O sea, no sé cómo se dice en el extranjero. Pendejo. No va a tener carácter, hermano. ¿En dónde? ¿En dónde? En medio de la prueba. ¿Qué va a hacer usted con su vida de fe? Inmediatamente la palabra comienza a esculcarme en lo más íntimo de mí. ¿Cuál es la posición de Jesús, Rocío? Jesús, ¿qué posición está teniendo? Hablamos de Jesús, hablamos de Judas, hablamos de la turba, hablamos de los apóstoles y hablamos de los principales. Aquí los voy a enredar con los principales. Dime la posición de Jesús en esta porción. Pues ya él había orado y ya el Señor le había dicho y ella ya estaba dispuesto a morir. ¿Ya? Jesús está ya O sea, él dijo, no si él ya dudando. sabía, ya... Bien, muy bien, muy bien. En ese grupo. Teresa, ¿cuál es la posición de la turba? O de la multitud, o de los, como la chusma. No sé cómo colocarla acá. La multitud. Creo que no eran tantos tampoco, ¿no? Pero es un grupo grueso. Yo diría que ella está siendo movida por los sacerdotes, por los principales, que llegan ahí alborotados también, sí, apresémoslo. Son idiotas útiles. ¿Sí? Ni siquiera saben qué es el cuento. Son idiotas útiles. Pero bueno, ¿cuál es la posición, Patricia, de los apóstoles?
Pues ellos lo conocían, sabían todo, pero en ese momento no entendían tampoco. No entendían, no saben cómo actuar. Armando, ¿cuál es la posición de Judas? ¿De entregarlo? Sí, pero condiméntame eso más. Es traicionarlo. Pero condiméntame eso más. Venderlo con amor, ¿no? Es hipocresía. Sí, yo lo voy a decir como lo dice una ranchera de José Alfredo. Su ponzoña con dulzura. Es porque él estaba en la casa una vez con la mamá y la mamá tenía una vecina que era una venenosa. Y dijo la mamá, ay, ya vino aquí a enterrarnos su ponzoña con dulzura. Y entonces él utilizó la frase para una canción. Es muy buena frase. ¿Sí? ¿Con un beso me entrega? Es una traición, pero no sé qué nivel es esa traición. Es una traición demasiado grande. Ok, lo traicionó y váyase para el chorizo, ya, de una. ¿Sí? Como los que estaban andando con Jesús y cuando no les gustó la cosa, chao, ya no andamos con usted. Listo. Bueno, eso no es traición. Simplemente hay una diferencia y ya, no quiero andar con usted. Perfecto. Pero este morrongo ha estado todo el tiempo, va y lo decide vender por 30 monedas, va a recibir las 30 monedas y va y lo entrega con un beso. Muy bien, esa es la posición de Judas. ¿Cuál es la posición de los principales, Alicia? Juzgarlo, que el pueblo se dé cuenta, buscar un culpable. Buscar un culpable. ¿Cuál es la posición de los principales, Adriana? Hipocresía y cobardía. Hipocresía y cobardía, ¿sí? Hipócritas porque no hacen la cosa de frente, cobardes porque buscan la noche para ejecutar su maldad. Así actúan los cobardes, de noche, ¿sí? Entonces, ese es el ambiente que se está viviendo en esta porción. Por tanto, ¿cuál sería la palabra principal? Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería el versículo que puede contener todo este elemento? ¿Cuál sería ese versículo? Lina. 53, ¿no es? Léeme. Lina. Léeme el versículo que está. ¿Cuál? ¿Cuál es el versículo que contiene la esencia de todo lo que acabamos de leer? El 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ok. ¿Cuál es el versículo principal en esa porción, don Álvaro? Hola. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me entregas al Hijo del Hombre? Okay. ¿Cuál sería el versículo principal? Patricia, del grupo de don Álvaro. Patricia Trujillo. Ok. Más conocida como Pat. El 53. Léelo, por favor, Pat. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese es el versículo clave. Ese versículo está resumiendo. Fíjense que no está en la mitad. Podría estar en la mitad. Podría estar al principio, está al final. ¿Sí? Y fíjense que realmente toda la idea central está después de los 2 puntos, como nos enseñó Beatriz. Alguien que lea después de los 2 puntos. ¿Quién tiene otro micrófono? ¿Dónde está otro micrófono? Por favor, Alicia, nos lees después de los 2 puntos, todo lo que hay después de los 2 puntos.
Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No punto y coma, sino 2 puntos. Como contra un ladrón. Como contra un ladrón habéis salido con palos, con espada y palos. Sigue. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Muy bien. Eso es la clave. Lo que pasa es que tengo que confesarlo, no está tan fácil poder encontrar una palabra clave o un verbo clave. Sí, porque son demasiados elementos. ¿Qué dice Ludo? Micrófono para Lu. Yo coloqué vuestra hora, porque ellos están ganando. O sea, ellos están ganando, Jesús se dio. Pero lo que quiere enfatizar el evangelista es que ellos están ganando. ¿Qué es lo que quiere enfatizar? ¿Qué características tiene la hora de ellos? Ellos creen que están ganando. O sea, esa es la hora. Pero no. Esa es la hora. Cuéntenme, Ludo, ¿qué características tiene la hora de ellos? En primer lugar, ojo, Jesús no se está refiriendo que son las 9:30, pero sí hay unas características en el ambiente. ¿Qué características tiene ese ambiente? La hora de ellos, ¿cómo es? Están solos. Lo están haciendo. No están solos, hay una multitud, están los discípulos, están los sacerdotes. No, están solos Jesús, quiero decir con los discípulos. Ok, o sea, en entonces comparación. Jesús está solo con los discípulos. ¿Qué más marca esa hora? Ese el cumplimiento final del plan, ya ellos habían planeado hacer eso. Ok, hay un plan, ¿cómo se llama eso? Una conspiración. Complot, una conspiración. Final de la conspiración. ¿Qué más? Ellos sienten que tienen una ventaja porque tienen a uno de ellos, a uno de los 12 discípulos, o sea, tienen a Judas. Nah. Hay un traicionero dentro de ellos. Un traidor, perdón. Gracias, Adriana. Hay un traidor traicionero. Hay un traidor. ¿Ustedes saben que ese es un elemento muy importante para la hora del mal? Es un elemento súper clave. Súper clave. Decía Pablo Escobar, ¿para qué contratar un sicario si podemos pagarle 100,000 pesos al técnico de un helicóptero y quitarle un tornillo? El discípulo le aprendió muy bien, entonces, los accidentes. ¿Okay? No sé qué distancia queda de Getsemaní, pero estaban retirados de Jerusalén. Okay. Entonces... Está retirado, sí señor. Es al frente, pero está retirado. Es al frente, justo al frente, así. Hay un valle, está la puerta dorada por la que salió, y así al frente está el huerto de Getsemaní. Dentro del huerto de Getsemaní y la puerta dorada, ahí comienza el valle de Ginom, donde botaban la basura para quemar. ¿Qué más? Tienen el apoyo de la turba, o sea, ellos Entonces, van con fuerza. Tienen una turba que los apoya. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Muy bien, Marta, está en las tinieblas. Todo es hecho, esa es la hora, ¿entienden que esa es la hora? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa en las tinieblas? ¿Cómo actúa el mal? ¿Cómo actúa Satanás? Si nosotros colocáramos todo lo contrario, ellos tienen que hacer una conspiración. Jesús está actuando con la voluntad del Padre. Ellos tienen un traidor. Jesús antes está entregando su vida contra sus enemigos. Es un lugar retirado. Jesús ha hecho todo de día delante de todo el mundo. Ellos tienen una turba. Jesús está con sus discípulos. Ellos vienen con una turba, Jesús tiene el apoyo del Padre. Ellos están actuando en las tinieblas, Jesús actúa de día. ¿Sí? Entonces, ese es el ambiente que se mueve. Ahora, entendiendo ese ambiente, ¿cuál sería entonces la palabra de todas estas palabras? Por ejemplo, de esta lista que sacamos. ¿Qué sería el punto importante?
mira, aquí hay dos elementos. Una conspiración y una traición. Eso es lo que se mueve en el ambiente. ¿Sí? Pero ¿qué quiere enseñarnos a nosotros el evangelista con esto? ¿Qué es lo que él está buscando que nosotros aprendamos con esto? Ludo. Que, pues, como ya uno conoce la historia de Judas, uno llega hasta ahí, pero realmente este es el momento donde se ve la traición de Judas, aunque se ha venido asomando de parte de Jesús. Pues yo vería ahí que el que debió haber amado a Jesús lo está traicionando completamente, pero él debió haberlo amado, él debió haber... Sí, bueno, lo que pasa es que la imagen de Judas, y de pronto yo cometí el error que la resalté demasiado en la historia, ¿sí? Pero es que no es solo Judas. Porque a la final, pues la conclusión le está hablando a los sacerdotes. ¿Qué dice Priscila? No, a mí más que Judas me llama la atención, es como las últimas dos frases que dice que esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto, así es como actúa Satanás, así es como actúan los hijos de Satanás, los que están con Satanás, así es como se mueve todos los que pues están en tinieblas y no están en la luz. Entonces, ¿cómo se mueven? Con traición, con conspiración, de noche, escondidos, así, eso es como lo que yo veo que resalta. Sí, esa contraposición de luz y oscuridad. Luz y tinieblas, ¿qué dice Teresita? Yo diría que ahí también muestra el corazón del hombre y el corazón de Jesús. Cómo actúa el hombre y cómo actúa Jesús. Sí. A mí me encanta la canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo. ¿Sí? No es como yo. ¿Por qué será que Dios quiere mostrar el corazón del hombre? ¿Cuál será la intención, Patricia? ¿Cuál crees que sea la intención? De Dios, mire, en toda la Biblia, es que es una lástima que perdimos 2 horas con el doctor, ministro, asesor del Papa para la conferencia episcopal en América Latina, instruido en las Sagradas Escrituras con griego, copto, hebreo y arameo, que hizo 5 años para estudiar la antropología y que no habló nada de antropología. Porque ¿qué es antropología? Es entender al hombre. La mejor antropología es la antropología bíblica, porque desnuda al hombre en su esencia. Y en la Biblia particularmente el corazón del hombre siempre está resaltado. ¿Qué quiere mostrar, Patricia? ¿Por qué? La pregunta fue, ¿por qué el evangelista está mostrando la condición del hombre? Uy, tenaz. Pues a mí me inquietó mucho porque nuestro parecer siempre va por encima de su testimonio. Nosotros pasamos por encima y nuestro parecer no es perfecto. Y ojo, aquí la contraposición, luz y tinieblas, Jesús se hizo hombre para enseñarnos cómo ser hombres. Eso es lo que él está buscando. O sea que él no está actuando aquí con los poderes divinos y como yo soy Dios entonces puedo pasar las pruebas. No. Armando. Para enseñarnos que dependemos de Dios. Ay, gracias. Nosotros, no podemos confiar en nosotros. O sea, fácilmente somos la turba. Fácilmente, o sea, usted no sabe cómo es el manejo de la gente, los medios y todo. Y eso, mire, ya nos vieron las canas,
los que saben manejar la gente, la opinión pública. O sea, la opinión pública no es lo que piensa cada persona. La opinión pública de los que manejan el poder imponen en el pensamiento de la gente para que la gente repita esto como idiotas. Imagínense, la opinión pública logra que lo más primigenio en una mujer, que es la protección y el amor por el hijo que lleva en el vientre, ahora esa mujer quiere asesinar al bebé sin importarle. La opinión pública logró vencer por medio de la moda, de la costumbre, de la filosofía, de la imposición del pensamiento, lo más primario en una mujer, lo más fuerte en una mujer. ¿Entiende el poder de la opinión pública? Y ellos no saben. Usted si dijeran, coma basura, usted no se la comería. Pero con una Big Mac será feliz. Y usted se come la basura, sabiendo que es basura. Y uno dice a la gente, que pues uno sabe que es basura, y dice, sí, pero es que son deliciosas. No, no son deliciosas, le vendieron la idea. Le vendieron la idea. Nosotros, y mire, si la iglesia se deja llevar por la moda, ¿qué es lo que pasó? Entonces la iglesia se perdió, la iglesia es la única que se opone a la moda, a la corriente de este mundo. Entonces, bueno, esa es la antropología de la Biblia. Luz y tinieblas, corazón del hombre, que nosotros entendamos que podemos ser la turba, podemos ser Judas. Qué cosa tan tremenda que nosotros seamos Judas. Dicen, no, pero es que a ese nivel de traición. ¿Sabe qué significa idolatría? Que usted cambia a Jesús por algo de este mundo. Lo que sea, bueno o malo, circunstancial, ¿sí? Pues, no se ve enfrentado, pero venga. No, pero imagínese si lo que pensamos o lo que piensan algunas corrientes de la marca de la bestia, que es un chip y que sin eso no se puede comprar y vender. Tú tienes ahorita 2 hijos, ¿cierto? ¿De qué edad? 3 y 1 año. Y si le dicen a Aarón, usted no puede comprar leche para sus hijos si no se pone la marca, ¿qué harías? Se van a morir de hambre, ¿qué harías? Porque fíjense, si a él le dijeran, si no se pone la marca lo matamos, él dice, máteme, de pronto. Pero no ve que ahora es el hijo. Pero pregunta, ¿Dios no prometió sustentarnos en el desierto? Y si no nos sustenta, imagínense, esto lo aprendieron los hijos de Aarón y Aarón lo duda. Métenos en el horno. Que si Dios nos salva, grande, y si Dios nos salva, ¿qué nos importa? Igual Dios sigue siendo Dios. Sea la lección de ay, de los leones, ¿qué? Los leones, ¿sí? Pues lindo, yo sé, no estoy despreciando, no, al contrario, muy meritorio todo lo que hicieron. Pero si los niños no aprenden, que es que en la prueba, viejo, nos vamos a poner de pie, y ojo, Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo, y Él está con nosotros. Dios nos ha dado la capacidad. Por eso le digo que la antropología bíblica es muy imponente, porque por la fe hubo gente que fue aserrada, flechada, murieron despedazados, lanzados a los leones, puestos en hornos de fuego. ¿Y usted cree que la historia ha cambiado? Por la fe que estamos dispuestos a hacer. No, yo no. Y claro, le está diciendo, mire, la cosa se va a poner pesada. Pero ellos pensaban que pesada era que ahora que quiten la oreja. Que no es eso. Es que más bien durante ¿acaso yo no puedo pedir más de 12 legiones a mi padre y no los enviaría a defenderme? Pero no entiende que yo voy como cordero al matadero, sin abrir mi boca. ¿Y ustedes tienen que hacer lo mismo? Entonces nosotros podíamos ser Judas, podíamos venderlo y a veces todas las mañanas lo vendemos. Podíamos ser como los apóstoles, no entendemos las cosas espirituales.
No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? No, vamos a ganarnos con un concierto, vamos a enseñar a tejer carpetas, no. ¿Qué vamos a hacer para atraer a la gente? La gente se sienta bien, vamos a prometerles, vamos a ofrecerles el baloto cristiano. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ser como los sacerdotes y como los ancianos, que no se nos dañe nuestro negocio, que este hombre no nos venga a afectar, que la iglesia no vaya, porque como estamos bien y estamos recogiendo dinero, y como este negocio está funcionando, y la gente está bien, mire la gente, es mejor que uno perezca y no que no todo el pueblo se pierda. La gente está contenta, los hogares están siendo fortalecidos, los jóvenes están teniendo oportunidades, se están casando con niñas cristianas, los chiquitos están jugando en la escuela dominical, este es el mundo de Barney, todos están felices. Entonces la iglesia está bien, pero la iglesia ni siquiera tiene la idea de qué es la vida eterna, ni la salvación, ni el mensaje del evangelio. O podemos tener la posición de Jesús. Aunque no nos queramos tragar ese sapo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fuera de eso, la vamos a hacer, fíjese cómo le está haciendo Jesús, con todo el carácter del planeta. Y Él sabe que nosotros podemos, claro, no podemos por nosotros mismos. Entonces, Señor, ven y ayúdanos. ¿Qué dices, Teresa? ¿Se dan cuenta que la historia tiene muchísimo? Pero tenemos que vivirla, tenemos que... Una pregunta, o sea, que me está dando ahí vueltas. Pues nosotros aquí entendemos que Judas lo entregó y fue porque lo vendió o lo traicionó. ¿Cómo sería nosotros ahora, cómo lo traicionamos o cómo lo entregamos? ¿Por qué cambiamos a Jesús? Los ídolos en el corazón. ¿Es no creer? ¿Sería no creer en Él? Yo creo que inclusive Judas creía en Jesús. Pero la cuestión es si Jesús está actuando como yo quiero. Por ejemplo, uno dice, mire, yo sé que Dios quiere que yo haga su voluntad en la iglesia, pero es que apareció una niña de ojos verdes y perdóneme, pero yo no me voy a quedar solo en este mundo. Me voy. O yo digo, bueno, es que me salió, una vez una persona en la iglesia llegó a la iglesia, 2 años sin trabajo, con hijo y con esposa, usted no sabe lo duro que es eso. Pero así, llevado al extremo, ya estaban vendiendo el televisor, usted sabe, uno al principio gasta los ahorros y después vende el carro y después empieza a vender el televisor y la nevera y la cosa estaba grave. Y él era psicólogo y le ofrecieron un trabajo como jefe de personal, ¿cómo se llama eso? Como jefe de relaciones industriales en un casino. Y entonces él vino a pedirme consejería y me dijo, pastor, yo creo que es la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Con un beso me entregas, voy a decir pendejo, pero no puedo. ¿Usted entiende? Que él está disfrazando la cosa para autoengañarse. Le dije, viejo, ¿usted sabe qué hay en un casino? Prostitución, drogas, licor. O sea, es una suma de la maldad. No, es que la gente va a jugar y a divertirse. No, la gente no va a jugar y a divertirse. La ludopatía es un vicio horroroso, pero horroroso. Y ellos saben, los dueños de casinos saben que le está, por dicho, eso es peor que la droga, pero eso sí, como es oficial, pues no hay problema. Pero detrás de eso se mueve prostitución y drogas y de todo, porque lo que quieren es quitarle a la gente todo el dinero. Y entonces yo le dije, venga viejo, entonces, ¿cuánto vale la vida de su hijo? El hijo tenía como 8 años y era terrible en la escuela americana. Y la vida de su esposa, su matrimonio, ¿cuánto vale? Y entonces él empezó a llorar y me dijo, pero estoy desesperado. Y dije, entonces mueras, hermano. Dígale a Dios, mátame, pero que yo muera haciendo tu voluntad, que yo no me venda. ¿Cuánto vale su esposa? Entonces venda a su esposa. ¿O cuánto vale su hijo? Venda a su hijo. ¿Cuánto vale su matrimonio? Venda su matrimonio. Y le dije, hermano, yo entiendo que su situación está en el límite, pero Dios es Dios. Cuénteme, ¿hasta el día de hoy le ha faltado pan? Me dijo, no. ¿Techo? No.
Abrigo, no. Yo no estoy en sus zapatos. El tipo decidió no trabajar para el casino. Como a los 3 meses le salió un trabajo en una fundación cristiana que se llama Compasión. Es una organización internacional. Le salió un trabajo, pues, creo que en esa época en el casino ganaba 2 millones y aquí entró a ganar como 1 millón. Hoy en día él es el director general, su esposa lo acompaña por todos los... Él se llama Miguel Monroy, si quiere entrar a mi Facebook, mire. Y su hijo, que era una caspa en el colegio, hoy en día es ministro del Evangelio. Y yo veo a ese muchacho y digo, pucha. Y él va por todo Colombia y por el mundo y en las iglesias y lleva la palabra. Yo estoy hablando de esta historia comenzó hace más o menos 18 años. Dios es fiel. Siempre. Y si nos matara, moriremos como Jesús, felices. Aunque nos cueste, es que lo que está mostrando aquí no es que Jesús dice, vamos a la muerte, sí, eso no importa. No, acaba de llorar con lágrimas y con dolor, como nosotros. Pero entiende la voluntad del hombre cuando hace la voluntad de Dios. Somos Judas, claro que sí. Todos los días podemos cambiarlo por algo, todos los días podemos decir, no, a mí lo que me conviene es esto. Yo sé que su voluntad es otra, pero ay, Dios, tú entiendes. No, Dios no entiende. Porque Dios dio su palabra, Él prometió va a estar con nosotros, yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar, nunca los voy a... Él no miente, venga a mí, yo mire, mejor dicho, busque en primer lugar mi reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás no significa una abundancia mafiosa. Todo lo demás significa que de acuerdo a nuestro carácter, Él va a pulirnos para lo que necesitamos. Entonces, si nos tiene que disciplinar, disciplínanos, pero que aprende. Pero ¿para qué sirve la disciplina si usted no aprende, viejo? Entonces se queda en la disciplina. ¿Para qué si no está tomando las decisiones? ¿Para qué? El pastor que lo lleva hasta España, después de estarse comiendo la pega de la viuda, pero así literalmente. Y hoy en día está jugando golf y le vale 5 todo. Tipo en las mieles. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento se perdió? Entonces, ¿para qué? Él cambió la bendición en maldición, porque se perdió. Entonces, bueno, podemos ser Judas. Ustedes me hicieron fue predicar en lugar de mirar el trabajo. Con base en lo que acabamos de entender, entonces, grupo 1, donde está Mónica, versículo 47 y 48. Grupo 2, donde está Teresa, 49 y 50. Grupo 3, donde está Beatriz, 51 y 52. Y grupo donde está Paola, 53. Y grupo 52 y 53. Y el de ustedes también, 52 y 53. Van a sacar una pregunta de observación. Y con base en esa pregunta de observación, para poder desarrollarla, van a sacar una pregunta de análisis y con base en esa pregunta de análisis van a sacar una pregunta de aplicación. Como solamente tienen una pregunta, por favor, esfuércense de sacar la mejor pregunta. Vamos a trabajar ya y tenemos 15 minutos. Fíjense que nosotros no estamos espiritualoidizando los elementos. No estamos diciendo, el beso significa el mover del Espíritu Santo a través de la acción del hombre. La espada simboliza la palabra que puede o cortar el oído. No estamos diciendo eso. Los palos simbolizan, no. Las teas simbolizan, no. Aquí no hay símbolos, esta es la verdad. Muy bien. ¿Cuál es el grupo 1?
El de Tere. ¿Ustedes les tocó qué versículos? Nos tocó el 49 y 50. ¿Quién le tocó el 47 y 48? Bueno, perdón. Entonces, por favor. Primero ustedes. Carlos. ¿Qué pregunta escogieron de observación? Bueno, la primera pregunta de observación fue ¿con qué gesto de afecto se acercó Judas a Jesús? ¿Con qué gesto de afecto se acercó Judas a Jesús? Muy bien. ¿Sí? O podría ser más sencilla. ¿Cómo sería más sencilla un poquillo? ¿Con qué gesto se acercó Judas a Jesús? ¿Cómo entregó Judas a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Muy bien. ¿Sí? Pregunta clave. ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Claro, antes hay más. ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Porque como solamente era una pregunta, pues ellos escogieron la mejor. Pero, pues importante, ¿dónde estaba Jesús? Orando. ¿Con quién estaba? Con los discípulos. ¿Quién llegó al monte? Una multitud. ¿Quién iba al frente? Judas. ¿Con qué gesto? ¿Cómo entregó Judas a Jesús? ¿Respuesta, Carlos? Con un beso. Con un beso. Muy bien. ¿Qué buscan ustedes con esa pregunta para el grupo? Pues básicamente lo que buscábamos era hacer énfasis en Judas y en el beso y cómo a través del beso, digamos, entrega a Jesús de manera hipócrita. Sí, el elemento de la traición. Entonces, el personaje, Judas, discípulo. ¿Quién era Judas? Uno de los discípulos de Jesús. Entonces, para marcar que es un discípulo. ¿Con qué gesto lo entregó? Con un beso. ¿Qué hizo con ese beso? Entregarlo. ¿Sí? Estamos marcando que él es un traidor. Muy bien. De esa pregunta, ¿cómo generarían una pregunta a ustedes de análisis, Lina? Natalia. Ahí, Nata, qué cosa tan horrorosa. No Nata, ¿no? Los que están conectados por fuera no saben que yo no sé. Diciendo es qué cosa tan horrorosa que yo siempre me equivoco y le digo a Lina, a Natalia, a Lina. Nata, ¿qué pregunta de análisis? ¿Por qué Judas entregó a Jesús con un beso? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué entregó Judas a Jesús con un beso? ¿Respuesta? Respuesta, ¿por qué Judas entregó a Jesús? Porque esa era la manera de identificarlo hacia pues, la turba que estaba. Era la señal para identificar, él acordó con los sacerdotes que a quien le diera el beso, ese era el que ellos iban a capturar. Entonces ese era. Fíjense que Jesús es demasiado corriente, ¿no? Porque más o menos la gente lo conoce, pero ¿cómo vamos a estar seguros quién es? Entonces, no, al que le dé el beso. ¿Qué quieren marcar con esa pregunta, Lina? ¿Qué queremos marcar con esa pregunta? La traición, ¿cómo se traicionó a Jesús? Entonces, si nosotros queremos marcar la traición, ¿cómo podríamos manejar mejor la pregunta de análisis para resaltar un poco más de la traición? La pregunta está buena, pero ¿cómo pudiéramos desarrollar la pregunta para generar más asuntos sobre la traición? ¿Qué dices, Lucerito? Nada, que en ese beso Judas estaba ocultando maliciosamente el pensamiento, el deseo de su corazón, la intención. Por eso, entonces, ¿cómo hacemos la pregunta mejor? ¿Cómo elaboramos una pregunta que pueda esculcar un poco más el sentimiento, el pensamiento y la idea en la congregación, en el grupo de estudio? A ver, Teresa, que quiere hablar, aunque no es su grupo. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la intención del beso de Judas? ¿Cuál es la intención? Respuesta, Teresa. Traicionarlo.
O entregarlo bajo traición, pero con traición. Yo tengo que pensar qué es lo que yo quiero que la gente entienda. Si yo entiendo, yo sé qué es lo que quiero que la gente entienda, yo voy a formular mejor la pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir de Judas? ¿Qué queremos decir de Judas? ¿Qué es lo que, aquí Beatriz que quiere hablar? ¿Qué queremos decir de Judas? Que es traicionero. O sea, que es traicionero. Queremos enfatizar en eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harías tú la pregunta para enfatizar eso con una pregunta? Porque fíjense que si nosotros decimos, ¿cómo entregó Judas a Jesús? Con un beso. Ya ahí, ¿sí? ¿Por qué lo entregó con un beso? Pero ¿cómo hacemos para que eso genere un diálogo ¿sí? Entonces, bueno, dale, ¿cómo la preguntarías? Yo preguntaría... Es una pregunta de análisis, ¿no? Sí. ¿Por qué usó el beso? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué usó el beso? O sea, hubiera podido decir... Respuesta. Sí. Para mostrar también más elevado su grado de maldad. Porque hubiera podido decir... ¿Será que allá pensó el eso? saquito... Él dijo, yo voy a pensar un grado de maldad. Entonces, con un beso es mi máximo no sé, grado pero es que ahí le añade. Pero es que, o sea, ¿será que Judas está haciendo aquí como los amantes despechados que dice, para herirla más, le voy a regalar a mi nueva novia el abrigo que nunca le quise regalar a ella, para que ella le duela? ¿Será que sí lo dijo que Judas? Yo, no, o sea, yo sí siento que si era un beso, porque él hubiera podido decir, ¿quién es Jesús? Cuando los que lo iban a arrestar. Hubiera podido decir, allá el del saquito rojo. Eso es lo que estamos marcando. Hubiera podido decir, será para allá mostrar, el del saquito rojo. Pero Beatriz, ¿tú crees que es porque Judas quiere mostrar más su grado de maldad? No, porque de todas maneras siempre reconoció que él era el maestro. O sea, siempre supo, o sea, como... No, y la cercanía Lucero, a su corazón. La pelota a Lucero. Lucero. Porque el beso en la cultura judía era una manera de manifestar respeto y afecto por una persona, ¿no? Sí, era el saludo normal. Pero no era normal Bueno, entre los discípulos y el maestro sí, era normal. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar aquí? ¿Y cómo hacemos la pregunta para poder generar en la gente eso? ¿Cómo haría la pregunta, Lucero? ¿Qué queremos resaltar? La traición. No solamente la traición, la hipocresía, la morronguería que se mueve detrás de eso. Tatiana. Las tinieblas hacen... Se podría preguntar cuál es el corazón, cuál es la naturaleza del corazón de Judas. Más sencillo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el corazón de Judas? Más sencillo. ¿Cuál es qué? Rocío. Su intención. Rocío, micrófono para Rocío. ¿Cuál es qué, Rocío? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Judas? Más sencillo. ¿Qué es lo que se quiere descubrir en lo que hay en el corazón de Judas? Más sencillo. Otra vez, Tatiana, otra vez. Es que lo dijeron, pero se arrepienten después de que lo dicen. Dale. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la intención? Eso es más sencillo. ¿Cuál es la intención de Judas al entregar a Jesús con un beso? Respuesta, Tatiana. ¿Cuál es la intención de Judas? ¿O Carlos, querías decir algo? ¿Querías decir algo? ¿Cuál es la intención? Respuesta. Traicionarlo. No podía traicionarlo diciendo detrás de un árbol, él se hubiera escondido detrás de alguien. Venderlo. Mire, allá el que está en el centro al lado de el de barbita, allá, que no lo viera.
hacerlo de manera hipócrita para que no sea él que lo entregue, sino que de manera muy como disimulada. Tampoco. ¿Cuál es la intención? Marcela, ¿qué dice? ¿Cuál es la intención de Judas? ¿Cuál es la intención de Judas al entregar a Jesús con un beso? Marta, ¿cuál es la intención de Judas al entregar a Jesús con un beso? Pues si yo voy a, digamos, a tratar con melosería, como pues eso, estoy aparentando lo que no soy. Estoy. Ay, amigo, señalada. amigo, ven. Amigo, el ratón del queso, bien. Estoy dándole la puñalada y al mismo tiempo aparentando lo que no. Sí, yo no sé, voy a especular un poquito. Yo no sé si Judas está pensando qué tal que la cosa no resulte y que salgan los ángeles y destruyan a todos. Bueno, al menos yo quedo como bien con Jesús, ¿no? Por eso, disimular ahí. Disimular, aparentar. Con el diablo y con el, o sea, con los dos lados quedar bien. ¿Qué dice Pris? Di. O sea, yo pienso que es como tratar de quedar bien con los dos lados. O sea, que no se den cuenta tan obvio los discípulos que, o sea, lo voy a decir en palabras como muy coloquiales. Sí. Viene toda la turba allí y yo, ay, maestro, y lo saludo así, pero, ay, me estoy haciendo la mosquita muerta, como que, ay, yo no sé quiénes serán ellos, qué pasará, Sí, haciéndose ahí sí. pasar por el inocente, ¿sí? Entonces, creo que esa es la intención, como quedar bien con los dos bandos y salir con las manos. ¿Qué dice Vicky? Tira la piedra y esconde la mano. Sí. Con el beso él quería demostrar que no, pues tan cercano que era él a Jesús, como tan cercano a él que pues podía acercarse y darle ese beso, ¿no? La confianza que tenía, como que yo soy tu amigo, ¿no? Pero por detrás. Judas es un personaje impresionante. En el chat dicen que pobre Judas. Ay, no, Judas. ¿Ustedes creen que pobre Judas? Mire lo que dijo Jesús de Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Pero hay del que lo va a entregar. Mejor le hubiera sido no haber nacido. O sea, Jesús no está diciendo pobre Judas. Porque no es que Judas fue obligado, no fue que Judas fue un juguete de Dios. No. Judas entregó a Jesús con todo el conocimiento. No tiene ni siquiera el grado de maldad de los sacerdotes y de los fariseos. No, Judas sabe. Porque estuvo con él, porque anduvo con él. Por eso el Señor resalta más, dice, el que moja su pan en mi plato. Y después de que lo hace, le dice, maestro, seré yo, y él ya lo había acordado vender. Le dice, ¿sabe qué, viejo? Y Jesús se lo dice mirándolo a los ojos. ¿Sabe qué, viejo? Lo que va a hacer, vaya y hágalo pronto. ¿Y sabe qué hizo Judas? Fue y lo hizo. Se fue. Mientras tanto se sigue desarrollando la historia. Pero usted entiende ese corazón, cómo está de corrompido, de tenaz. Muy bien. Estamos en el grupo 1. Por favor, micrófono del grupo 1, ahí lo tiene. Está Carlos ayude dirigiéndonos. Carlos, ¿qué pregunta de...? Entonces, esa pregunta quedó. ¿Cuál fue la intención de Judas? Tercero, pregunta de aplicación. Fíjense que en las preguntas yo voy conduciendo, o sea, yo voy provocando hacia algo. Y con base en eso formulamos una tercera pregunta de aplicación, que es, ¿qué necesitamos para no traicionar a Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros para traicionar a Jesús? ¿Cuál sería para no traicionar a Jesús. ¿Qué necesitamos para no traicionar a Jesús? ¿Respuesta? Entonces, pues partiendo de eso, digamos, la pregunta da por sentado que uno y la condición del hombre tiende a traicionar a Jesús. Y como esa es nuestra condición, necesitamos tener esa dependencia de Jesús para estar en comunión con Él y no, digamos, tentar. ¿Será que Judas no estuvo en comunión con Jesús? Pero en ese momento particular. Es cuando uno tiene a la hora de decidir. ¿Los discípulos tenían comunión con Jesús? Exacto. ¿Pero le fallaron?
¿Qué pregunta sería un poco más propicia? Ojo, en todo caso aquí estamos haciendo un ejercicio dialéctico, o sea, de modo que yo no tengo la razón, pero desafortunadamente pues yo soy el que estoy dirigiendo, ¿sí? Entonces, pues sí, puede ser que esté equivocado, mejor dicho, a todas luces, pero usted pues tiene más razonamiento, entonces usted puede hacer las cosas mejor. Pero para poder desarrollar el ejercicio, pues toca que un bobo lo esté dirigiendo. Entonces, perdóneme que el bobo soy yo. Puede ser que sus preguntas sean correctas, puede ser que usted tenga una mejor idea del pasaje, puede ser que usted tenga una mejor interpretación, ¿sí? Yo honestamente pienso que esta es la razón del pasaje. Usted puede decir, no, ahí lo que el pasaje está hablando es que debemos orar en todo tiempo. Pues bueno, si eso es lo que usted cree, pero ojo, la idea tiene que salir del pasaje. No, lo que pasa es que cuando comenzó el Evangelio de Lucas estaba diciendo que estas cosas son para que nosotros seamos buenos discípulos, pero lo que está marcando el pasaje en particular. No, lo que pasa es que en el capítulo anterior Jesús habló de la oveja perdida y entonces lo que quiere mostrar es que las ovejas perdidas son los fariseos y los sacerdotes. Pues no creo. No, por eso estamos haciendo un ejercicio de que no nos salimos del pasaje. Obviamente que hay un antecedente y va a haber un precedente. Pero nosotros no nos salimos del pasaje y estamos viendo, además, que el pasaje es ¿qué? Demasiado. Es que ni siquiera podemos tocarlo todo. Es suficiente. Entonces, bueno, valga la aclaración, ¿qué pregunta sería mejor ahí? ¿Qué es lo que nosotros queríamos resaltar aquí? Que Judas era el que lo había entregado de una manera ladina. 2, la intención que tenía Judas. ¿Cuál sería la pregunta de aplicación aquí? Lina. Natalia. Ya, fresco, Lina, Natalia, ya no importa. Natilla, Natucha, Natuchela, Nutella. Pues según esa la que estamos planteando, yo plantearía la pregunta, ¿cuál es la intención de nuestro corazón al acercarnos a Jesús? Bueno, podría ser una buena pregunta de aplicación, porque está utilizando un elemento de la intención. Pero Mónica iba a hablar antes de Tatiana. Mónica, ¿se decir algo? No, era pues acerca de la pregunta como que en qué situaciones de nuestra vida traicionamos a Jesús, ¿no? Bueno, ¿en qué momento nos encontramos que podemos traicionar? ¿En qué situación de nuestra vida podríamos traicionar a Jesús? Sí. Bien, entonces haciendo la discusión de la traición y de Judas con nosotros. Tatiana. Soy Judas. ¿Y cómo es la pregunta? Así no. Esa es la confesión, bien. Pero ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo podrías tú hacer? ¿Cómo podrías tú hacer en la gente que hiciera esa reflexión? Ojo, no todo el mundo es Judas en un momento dado, la gente no tiene, pero ¿cómo podemos hacer esa reflexión en la gente con una pregunta? Miren, va muy bien el desarrollo de estos dos versículos. Primero, mostrar la traición. Segundo, la intención. Y tercero, esta es la pregunta del análisis. Y tercero, ahora la aplicación. Y entonces dice Tatiana correctamente, ¿cómo hacemos para que la gente piense que en un momento de su vida puede ser Judas? ¿En qué momento de su vida usted es como Judas? Bueno, Diana, nos toca no tan abstracta la pregunta, sino un poco más concreta. El micrófono para Diana, no, ese es el de atrás, el micrófono de adelante, ¿quién lo tiene? Hay quienes se enamoran del micrófono y ya nunca más lo vuelven a soltar. Diana, dale. Una pregunta sencilla es, ¿actuamos como Judas? Entonces la gente... Va a decir, no, nadie reconoce que actúa como... Nadie. ¿Ustedes no han visto que nadie se llama Judas hoy en día? Todo el mundo se llama Juan, hasta Jesús se atreven a llamarse, ¿sí? Esteban, pero Judas, Mateo, pero Judas nadie se llama. Mónica. Pregunta de aplicación.
Sí, o sea, pregunta de aplicación es cuando voy a tomar una decisión importante en mi vida, o sea, si traiciono o no a Jesús. No. ¿No? O sea, ¿me puede responder? No. No, la pregunta tiene que ser elaborada de una manera que produzca diálogo, que produzca... Nunca hacemos preguntas como sí o no, que se pueda responder con sí o no. Carlos. ¿En qué momento hemos besado a Jesús pero teniendo otra intención? ¿En qué momento hemos besado a Jesús pero teniendo otra intención? La pregunta está buena pero muy poética. ¿Sí? Pero más concreta. Sí, esa misma pregunta más concreta. Es que estamos con el grupo de Tatiana. Tatiana. ¿En qué puedo traicionar a Jesús? ¿En qué puedo traicionar a Jesús? Toca más concreta porque la gente queda muy en el aire. Vicky. ¿De qué manera he traicionado a Jesús? ¿De qué manera he traicionado a Jesús? Es que la gente va a pensar que no ha traicionado a Jesús. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente que hay momentos en su vida, Ludo? A pesar de conocer a Jesús, hay algo por lo que lo estamos cambiando. Muy larga. Muy larga, ok. Entonces muy larga. Fíjense que uno elabora la pregunta y yo te digo, pero ya la elaboré. Uno dice, quiero, por ejemplo, en Usme tenemos un lote que es así. Tiene la calle principal, aquí tiene otra calle, que no es principal, pero está ahí en construcción, y aquí hay otra calle. Entonces uno tiene así el lote. Estamos orando a ver si de pronto es ese. Entonces uno empieza a mirar, ese es el lote, ok. Ahora, ¿cómo construiríamos ahí el templo? Yo apenas lo vi y dije, oiga, eso parece un estadio de béisbol. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar al pitcher acá. Pitcher es el que recibe la pelota, ¿no? El catcher. Vamos a colocar el catcher acá. Y que todo el salón se irradie así. Y colocaremos entradas aquí, aquí y aquí. Entonces yo voy boceteando, yo voy puliendo la cosa hasta que ya, pero de pronto no, tiene un desnivel y el desnivel es hacia allá, entonces mejor, no, aquí tendría que estar el catcher y entonces más bien todo así, pero no, aquí queda muy irregular. Entonces, bueno, entonces uno hace la pregunta, pero lo primero que tiene que establecer es, ¿cuál es la intención que yo quiero? Que la gente sepa que en algún momento podemos ser o hemos sido Judas. Entonces fíjese que yo le hice una pregunta muy personal a Aarón, me metí en el rancho de Aarón. Tiene 2 hijos. Aarón, si te toca ponerte la marca por darle leche a tus hijos, ¿te pondrías la marca? Entonces él, pues madre. Y yo le estoy haciendo una advertencia para que cuando llegue el momento, él ya haya tomado la decisión. Ahora, no en frío, no en el momento. Señor, yo dije que no te iba a fallar. Señor, tú vas a cuidar la vida de mis hijos mejor que la bestia. ¿Usted no cree que Dios va a cuidar la vida de sus hijos mejor que la bestia? Además, imagínense, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso. Si él se marca, perdiéndose él por darle leche a los hijos, ¿sabe qué van a hacer los hijos? Se van a marcar también. Mi papá se marcó, y ojo, le estoy hablando a usted ahora de lo que usted está haciendo con su vida de fe y lo que está produciendo en sus hijos. Sus hijos son el fiel reflejo de lo que usted ha mostrado en su vida de fe, y no se hable carreta a usted. Entonces, claro, los que tienen hijos aquí se ponen sensibles. Pero entiende que esa es la predicación, que la palabra se vuelva vida en nosotros. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Mejor. ¿Qué está haciendo que está haciendo que perdamos, que cambiemos la intimidad con Él, que cambiemos la comunión con Él? Ay, comunión, no. Aarón. Habiendo conocido a Jesús, ¿lo hemos entregado? No.
Es demasiado abstracta. No, tenemos que hacerlo concreto aquí, ahora, en Lina y después Priscila. Podemos ser tan sinceros para reconocer que hemos entregado a Dios. Ustedes son mañoños en la posición epistemológica. No, la formulé rapidito. No, la pregunta sencilla, cotidiana. ¿Podemos reconocer que hemos entregado a Dios? Hijo, ¿podemos reconocer que hemos entregado a Dios? No, mamá. No, ¿cómo nos metemos en el rancho con esta pregunta? Que hemos fallado. ¿Sí? ¿Qué dice Diana? No, primero Priscila y después Diana. Yo hice una pregunta, pero también tengo otra pregunta. Sí. La pregunta de aplicación tiene que ser como la de rompehielos, que no sea religiosa. O puede ser con palabras La pregunta La pregunta de aplicación debería tratar de ser como la rompehielos. Sí, que sea como, es un poco más como el género de cotidiana, que no tenga nada religioso. Sí. Pero okay. no, ojo, aquí ya tiene que ver con esto. Aquí ya está centrada. Ahí ya tiene, entonces yo puse esto. Fingimos amar a Dios cuando en realidad Dios no nos interesa. O sea, mire, lo que pasa es que la pregunta es demasiado conducida. Fingimos amar a Dios cuando en verdad Dios no nos interesa. La mayoría de la gente va a decir, no, para hipócritas nosotros. ¿Cómo nos enfrentamos de verdad nosotros mismos, hermano? ¿Qué situación nos haría cambiar a Dios? ¿Qué situación nos haría cambiar a Dios? Está muy buena, pero la gente va a decir ninguna. ¿Cómo hacemos para... Josie Esteban y Jonathan. Aquí no está en el grupo, pero se animó. ¿Se da cuenta que está tan bueno el grupo que él salió de las tinieblas a la luz? Pues yo diría ¿qué es lo más importante en su vida? Pero entienden que están pegándole al muñeco por los lados. O sea, sí. ¿Cómo hacemos esa pregunta que salga de la gente lo que es? Beatriz, vamos a hacer gente que no ha participado. O que haya participado mal. Amén. Dale. ¿De qué manera la tiniebla me seduce? No, o sea, no. Perdón, no Judas, dije. No Judas. ¿De qué manera la tiniebla me seduce? Tarara, ya soy la tiniebla. No, ¿por qué no? Por eso es que dicen, tiene un tinieblo, porque lo seduce. Acabo de entender una expresión que no había entendido jamás. Cuando alguien decía, es que esa persona tiene una tiniebla, o cuando tiene un tinieblo, es porque lo seduce. Bueno, cada quien habla de la abundancia de su corazón. Yo no sé. La pregunta tiene que ser muy... Diana. Pues yo asimilé como cuando los dos hermanos, o sea, uno le entregó el plato de lentejas. Entonces, ¿por qué cosas cambiamos a Jesús? ¿Por qué? O sea, como si no quisiera una ilustración, esa sería una ilustración correcta, ¿sí? Porque él cambió la primogenitura por el plato de lentejas. Exacto. Esa es una buena ilustración. Pero la pregunta, por ejemplo, el caso de, ¿cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es tu tinieblo? Yo iba por ahí en decir que ¿con qué cambiamos a Jesús? ¿Por qué cosas hemos cambiado a Jesús? Normalmente la gente va a negar eso y va a decir que no. Entonces, mire, sabemos que el elemento es poder tocar el lado flaco. ¿Qué es, Mori? ¿A qué cosas le das mayor importancia en tu vida? ¿A qué la gente va a decir que a Dios? Es que somos hipócritas de una manera. De verdad, mire, yo hago esa pregunta y gente que evidentemente... Connie. ¿Qué es eso tan importante que le impide amar a Dios? Es que es por ahí, pero hagámoslo de una manera que la gente va a decir que nada. ¿Cómo lo ponemos en el punto donde esa pregunta, desarrollamos esa pregunta de Connie? Otra vez la pregunta, Connie. ¿Qué es eso tan importante que le impide amar a Dios? ¿Qué es eso tan importante que le impide amar a Dios? Pero la persona va a decir, no, es que yo sí lo amo, pero uno sabe...
El Transmilenio. Entonces, mire, la pregunta de Connie es muy buena. Pero nosotros tenemos que pulirla, porque nosotros estamos aquí hablando de la traición de Judas y de la intención de Judas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podíamos desarrollar esa pregunta de aplicación? En su vida, ¿qué cosa le hace flaquear más en su relación con Jesús? En su vida, ¿qué es lo que le ponen más? ¿Qué es lo que le obstaculiza más? Vicky, en tu vida, ¿qué es lo que más te hace flaquear? En tu vida, ¿qué es lo que más te hace flaquear en tu relación con Dios? Flaquear. Ojo, todos los casados van a decir mi pareja, no vale esa. No vale esa. No, yo no iba a decir eso. No, yo lo molesto. contrario, eso es mi fortaleza más bien. Pero de pronto lo que a veces me hace flaquear es como el sueño, como la pereza de pronto a veces sí. Hay algo que aprendí de un pastor antes, y es que él decía, usted no quiere orar, ore. Y eso es algo que he aprendido a hacer porque no creas que vencer el sueño en la madrugada la pereza. Es muy tenaz. Sí, increíble que uno por la pereza pueda cambiar a Jesús. ¿A quién le friego la vida? Mónica, que se pueda contar. ¿Qué en tu vida obstaculiza más tu relación con Dios? La economía. La economía, ¿sí? El dinero, la necesidad de buscar dinero, la necesidad de bueno. Marta, micrófono para Marta. Pues si ven que la pregunta se volvió absolutamente, ¿qué? Personal. De ahí no puede escapar nadie. De pronto en mí, algo que digamos, me aleja de Jesús es ser demasiado hiperactiva, querer hacer a veces varias cosas y de robarle el tiempo. O sea, Marta. Okay. Claro, esta es una pregunta un poco difícil porque es muy íntima. Alguien podría decir, ¿no? Honesto. ¿Y cuál es su mayor dificultad en su relación con Dios? La pornografía. No, es que yo soy un ladrón, no sé hacer dinero y entonces tengo que robar a la gente. No, lo que pasa es que yo tengo una relación de adulterio y entonces, ojo, nadie va a decir eso porque como todos somos lindos. Una vez estaba yo en una reunión de pastores, ¿no? Y entonces el pastor principal se le ocurrió decir, bueno, vamos a una reunión de pastores y cada uno va a declarar sus pecados y todos los oramos por él. No estoy hablando de mentiras. No, es en serio. Y entonces todos empezaron a decir, ay, es que yo me puse bravo con el carpintero y yo me alcancé a poner un poquito bravo. Y el otro dijo, no, pues yo tengo que decir que discutí con mi esposita esta mañana un poco fuerte. Y entonces la otra pregunta, la productora tenía que preguntarle a la otra, ¿es eso el principal problema en tu vida en este momento? ¿Con tu relación con Dios? Entonces, sí. Cuando le hicieron esa pregunta al director, que era el que había propuesto el juego, él salió y se fue afuera. Por lo menos fue honesto de que su vergüenza no le permitía responder, no, mentí. Y entonces yo de malvado dije, pues yo tengo que decirles, no les voy a decir lo que... Ya saben cuál es el, ya saben cuál es, por lo de las tinieblas, Beatriz quedó herida. No, perdóname Beatriz, no quería herirte. Bueno,
¿Se dan cuenta cómo desarrolla uno las preguntas con una secuencia? O sea, no son preguntas sueltas, no son, ¿cuántas espadas traían los discípulos? Eso no sirve para un chorizo. Bueno, perdón, de pronto para usted sí tiene una connotación espiritual profunda, ok, pero ojo que el punto vaya y que las preguntas no sean ñoñas, no. Nos toca hacer un ejercicio de verdad grave porque nosotros estamos haciendo las preguntas ñoñísimas. En la posición de los discípulos, ¿cómo obrarías tú en las circunstancias adversas? No Judas. No. Oiga, usted cuando está en la presión, ¿qué hace? ¿Sí? Nos toca hacer las preguntas mucho más sencillas porque el grupo tiene que dejar de ser tan ñoño. Pero fíjense, ustedes se dan cuenta, hemos avanzado muchísimo en esto de las preguntas. ¿Sí? Estamos avanzando muchísimo, ya tenemos el sentido, ya estamos buscando, pero nos toca trabajar en pulir las preguntas, en hacerlas más sencillas, en hacerlas más puntuales y en esculcar más. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a hacer elementos útiles en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto se realiza evitando lo que Vicky nos confesó, evitando la pereza, o sea, elaborar las preguntas, hacérselas a otra persona. Entonces, ¿qué opinas de la pregunta? Además que sea bien mala la otra persona, bien incisiva, entonces ella le va a responder, no, la pregunta es muy larga, no, la pregunta está enredada, no, la pregunta es muy ñoña, y entonces uno se va ahí puliendo, ¿sí? Hierro con hierro se aguzan. Un saludo a todos los de internet, mil bendiciones.